Eso es un papel de la administración y es un papel responsable. Totalmente. Y es un papel responsable también ayudar a la universidad para que esté en la vida real con ellos, para que no sea, efectivamente, decía Xavier, es que un docente a lo mejor no tiene que ser un comercial, pues a lo mejor ese docente no, pero sí tiene que haber una figura que sirva ese enlace y que la universidad, aparte de ser un foro de conocimiento, también sea un foro en el que la juventud o la no tan juventud tenga este desembarco en esta realidad que siempre es difícil, no ahora, siempre lo ha sido. El otro día le dábamos con la Xunta un pequeño reconocimiento a Comercial Queijo por ser el empresario más antiguo de la zona del Agra del Orzán y él nos lo explicaba claramente, dijo, ahora hay muchísimas dificultades, cuando yo empecé sí que había dificultades. Y es verdad, yo recuerdo también lo que me contaba mi abuelo, cualquiera de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos han hablado de las dificultades que ha habido en este país no hace tantas décadas y hubo gente que salió adelante y que lo peleó. ¿Qué dijo Xavier al empezar? Aquí lo que hay que hacer es inventar, imaginar, pelear, luchar, y esa es la única manera, el trabajo, la imaginación y la valentía, pero para todos, para los empresarios, para los trabajadores por cuenta ajena, para los responsables de las administraciones, para los responsables de la comunicación en sociedad. Yo creo que aquí tenemos un trabajo entre todos, pero también una fuente de oportunidades, porque este mundo que cambió nos tenemos que reinventar totalmente. No se trata de hacer un poquito más de lo que hacíamos antes y de esta otra cosa un poquito menos. Es que a lo mejor hay que hacer algo totalmente distinto y todavía no sabemos el qué. Y ahí están estos empresarios, estos emprendedores que tienen que inventárselo todavía. Y no solamente jóvenes empresarios y jóvenes emprendedores, es que ahora tenemos una auténtica multitud de empresarios, de emprendedores que son gente mayor, porque están buscando su destino, pero es que lo mejor de la vida está en los 40 años, tienes una madurez, tienes una experiencia, tienes un caudal de conocimiento y además tienes incluso ese impulso familiar que te anima a luchar realmente por las cosas y ya has fallado y has aprendido. Yo, dentro de que vosotros decís que todo es un horror, permitidme decir que hay futuro y que yo además veo a mi alrededor constantemente gente con muchas ideas y muchas ganas. Y si hemos cambiado la relación con el de al lado, porque ahora nos hablamos con WhatsApp, el mundo está a un clic. Estas nuevas tecnologías tienen que abrirnos un mundo para oportunidades. Yo creo de verdad que entre todos, sin montarnos los mundos de Yupi, por supuesto, y con mucho trabajo y dejándonos incluso muchas cosas por el camino, pero de verdad que es un reto, Es un reto y a ver si estamos a la altura. Esa es la cuestión. ¿Estamos a la altura? A ver, Xavier. I think so. Bueno. Bueno, yo creo que ahora sí que se han ganado el aplauso, ¿no? Sí, dime, Xavier, perdón. Mira, teño unhas notas disparoas, nada máis porque... A bocajarro. Mira, en primeiro lugar, esta señora vai escoitar repetidas veces, se xa non o escoitou, que o debeu escoitar dentro do Smart City, o proxecto este, que din en Your English, PPP, Public Private Partnership, é dicir, a parcería entre o público e o privado, cunha obriga que ven marcada totalmente polo H2020, xa viña de antes, de compras de produtos precompetitivos. Decíanos o alcalde, outro día, que deronme ganas de darlle unha aperta a Carlos, que o Concello da Coruña está disposto a que os emprendedores con ideas novas lle metan cousas de proba, é dicir, facer campos de proba, non? Ocórreseme, por exemplo, roubo de cabo de cobre. Pois eu sei dun señor que quere, xa despois xo conto, o Concello da Coruña dixe que se probe tal. Isto é fundamental. Public-Private Partnership. Vale. Idiomas. Eu non teño a culpa de criarme en Ferrol e de que, desde pequeniño, nos mandasen a unha mis e emprendésemos aquilo de I am, you are, he is. Mira unha cousa, hai pouco publiquei na Voz de Galicia, mellor dito, a Voz de Galicia publicou un artigo titulado Let's Speak English, en que deixaba estas cousas bastante claras. Outra cousa que vos quero decir é que eu poñome moi pesado coa importancia económica de dominar o galego de cara a conquistar outro mundo.
insisto, os galegos non o queren entender, e ven que os cataláns se preocupan polo seu idioma regional e reducido, non digamos os vascos. O dos galegos é diferente, pero parece ser que non me entendedes. Despois, en canto ao francés, tede en conta que entrepreneur é distinto de chef de entreprise. Vale, aquí hai unha confusión, e por iso é tan gracioso que estes señores digan o de empresario, que vai pasar inmediatamente os meus tweets e demais, porque realmente, se analizamos cunha palabra chega, porque empresario é o que emprende. Non é porque vai falar de emprendedor. O que pasa é que o empresario... Era peyorativa. Totalmente, porque se supuña... Ben, pero que é distinto de chef de entreprise ou de patrón, que é a outra palabra que les usan. Ben, segundo punto, a creatividade industrial é un orgullo en todos os países avanzados, de maneira que escoitamos nomes como Krupp, que pasan historia da humanidade, de acordo? E iso é unha cousa que en España se vía mal por culpa do nacionalcatolicismo. Vamos ver, o calvinismo sempre xustificou, santificou a xente polo traballo. Pensamento que non aparece en España ata a aparición do Opus Dei. Antes eso estaba moi mal visto. Cando antes falaba eu de don Manuel Molares, hai que ter en conta de que é evangélico. Foi perseguido por evangélico, atopouse na rúa, na miseria absoluta, e montou unha empresa no ano 45, por aí, non? Ben, outro tema que se tratou aquí, interesantísimo. Neste país de desvergoñados banqueiros, cada vez que se falaba de capital de risco, e debemos meter a preposición, porque risk capital nas empresas, nas linguas xermánicas, que non vale a historia esa de capital de risco. Cando se falaba de capital de risco, todos se levantaban de patas. E chega o absurdo de que, non sei se o sabedes, xornalistas, investigadeo, o IGAPE ten un montón de diñeiro de capital de risco que non o move. Que é unha das maiores desvergoñas do goberno actual da Xunta. Eu non sei como... Pero cantidades, ben, de capital de risco. Non se move. Pero, sen embargo, mirades se moveron o capital de risco que arruinaron España facendo casas. O que hai que facer é usar o capital para o risco medido. E o erro que cometeron todos estes que van para casa cos millóns que cobraron e que os debíamos avergoñar en público, e non falo nada máis que de avergoñar en público, é de que arriscaron cantidades inmensas de capital nalgo que non vai ser productivo. Eso me leva a algo que conta sempre o profesor Viña, que o querido compañeiro da Universidade de aquí, que se foi, onde sempre, a Stanford e a Palo Alto, porque, en fin, as circunstancias de vida, e que alá, os profesores, é raro un profesor que pague unha hipoteca, que teña casa propia, pero que todos teñen accións en empresas de tecnoloxía avanzada, que son as que dan cartos, porque os cartos, o diñeiro hoxe está a 1,7 se o deixas no banco. Arrisca algo, meteo nunha empresiña que che vai a producir algo, polo menos, ou unha parte. Aquí eso non se fai, non chegou. Gustoume moitísimo, moitísimo, e con isto remato, o dos pingüinos. Eu andei moito polas pingüineiras da Patagonia, entón, cando ves aquelas masas como eles se van juntando, sempre que ti dices, é boísima, esa imaxe tamén a vou usar a partir de agora. Os recomendo vos a todos que vayades a pingüín. Hablas luego con mi representante que está afuera. Despois falamos. Porque pensade que este é un país onde ocorren feitos como o seguinte. Unha empresiña moi boa de queixos vai ben, entón a filla da familia que estudiou a carreira, entón, despois dinlle que o deixe se presente a oposición da Xunta. Con iso penso que está definido. Se seguimos así, non nos queda nada máis que a miseria. Sobre una cosa que dijo María Luisa, y me parece importante porque además yo creo que conviene desarrollarla y en eso estamos de acuerdo. Esto no se va a cambiar en 2 días. O sea, el tema del emprendimiento y de que todos seamos emprendedores felices y contentos, y el tema de la I+D+I, que vamos, que yo creo que hay gente que habla de I+D+I y no sabe lo que significan las letras. Tampoco se va a cambiar en 2 días. Hay un montón de países que han desarrollado o se han
el desarrollo del conocimiento y que van muy por delante de nosotros, años luz de nosotros. Y nosotros lo que hemos perdido han sido años de estar mirándonos el ombligo, ¿sabes? De creernos los más listos, los más ricos y los más guapos de todo. Éramos todos pues éramos lo que éramos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ella, hay que cambiarlo. Y yo creo, yo siempre lo digo, nosotros dentro de la asociación tenemos muchos puntos de vista políticos y aceptamos todos los puntos de vista políticos siempre que no sean extremistas, porque no nos va, ¿no? Pero lo que nos estamos encontrando es gente muy permeable a las cosas y gente que sigue siendo totalmente impermeable, en todos los lados, ¿eh? En todos los lados. Gente que sigue siendo muy impermeable y que se cree que esto se va a cambiar, pues como decía ella, o que la culpa de que las tiendas se cierren sean del ayuntamiento, cuando posiblemente la culpa de que el comercio local esté como está, venga de otras decisiones pasadas. ¿Entiendes? Entonces, con este tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo esto va a tener que ser un cambio social a largo. Pues como a lo mejor pasó en los años 60, cuando mucha gente pasó y no es peyorativo, del arao, a pues montar sus empresas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque era una manera de progresar en la vida. Lo peor, que hoy a mucha gente no se la deja progresar. Bueno, yo creo que hay muchos temas para debatir, ¿no? No sé si hay alguien que quiere intervenir. Primero Gelines, que levantó ya primero. Ante todo, me gustaría más que una pregunta hacer también una petición, aprovechando que están los distintos representantes de distintas instituciones. Estoy totalmente de acuerdo con, como dice Alfonso, que yo creo que la palabra emprendedor está en desgaste, que es un poco como habéis dicho también Xavier, Óscar y María Luisa, y yo creo que está en desgaste por su uso y por su abuso, ¿no? Y ahí va un poco lo que es la petición, que yo creo que es un poco obligación de las distintas instituciones. El decir que no es la panacea emprender, ni mucho menos, pero sí que es obligatorio desde los pequeñitos, que por eso también está aquí Paula, el tener una mentalidad emprendedora. Y eso viene simplemente de coger los toros por los cuernos y afrontar los problemas tal como son. Y ahí es el trabajo duro, el sacrificio, el fracaso, que el fracaso no es otra forma que un proceso de aprendizaje. Y yo creo que con esos valores que se cogen desde pequeños y que es un trabajo de todas las instituciones, es donde saldrán los buenos profesores, los buenos políticos, los buenos empresarios y los buenos ciudadanos, ¿no? Totalmente de acuerdo con el tema de que emprender está en uso y en abuso. Os puedo contar una anécdota pequeña. A lo mejor Paula Pequerrechos me mata. Yo el año pasado, en verano, cogí a mis dos hijos mayores. Mi hijo Álvaro tenía 11 años y mi hijo Aito tenía 9. Entonces les dije que quería hablar con ellos, los llevé a la habitación, los senté en el suelo y les dije: bueno, quiero plantearos esto con tiempo para que os dé tiempo a reaccionar. Entonces, en esta casa no quiero a nadie con 20 años. O sea, me da igual que estudiéis, que trabajéis. Claro, los dos estos están... yo en esta casa a los 20 años os quiero fuera. Pero ¿y a dónde vamos a ir? No sé, podéis estudiar, podéis trabajar, pero os quiero fuera. Yo os doy tiempo suficiente para que os vayáis preparando, ¿entiendes? Entonces, a los pocos días me llamó mi madre. Yo supongo, a lo mejor es contraproducente para la mentalidad de los niños, ¿no? Pero yo vengo de un sistema educativo donde todavía se podía zurrar, entonces es otra cosa. Y a los pocos días me llamó mi madre y me dijo: oye, pero ¿tú qué le dijiste a tu hijo? Le digo yo: ¿por? Es que no duerme. O sea, dice que lo vas a echar de casa, y que se tiene que ir. Y yo: no, porque yo... Y me dice: sí, claro, como tú. Y yo además, claro, es otra generación y yo formo parte de una generación en la que los jóvenes no se iban de casa, ¿no? O sea, yo no me fui de casa, se fueron mis padres, yo me quedé en la casa donde vivían mis padres y me dice: pero si tú te fuiste con 35, y le dije: pues por eso, no quiero que vuelva a pasar. Entonces yo sí que estoy de acuerdo contigo, a la gente hay que meterle eso desde pequeño. Y hay gente que vale y hay gente que no vale, hay gente que es carne de empleado y hay gente que es emprendedora por naturaleza, porque lo ves desde pequeño. Que no quiere decir nada, porque hay gente que en el colegio es gente que pasa muy desapercibida. O sea, yo en mi clase, éramos muy nécoras, todos muy nécoras, éramos ¡buh! Y luego te encuentras gente como Luis del Moral, que es el que te trae 400 cruceros diarios y todas estas cosas,
y que no detectas a lo mejor de pequeño quién va a salir y quién no va a salir, porque hay a lo mejor un tío que es muy líder y que mete muchos goles y que luego se queda en nada, y un tío que es muy calladiño y muy tal y que ese sí que destaca. Entonces, pero yo sí que creo que hay que fomentarlo desde abajo. A mí me gustaría, si vosotros tenéis la perspectiva de que esto es un país de funcionarios, o ha dejado de serlo, o estamos en vías de dejar de serlo. Eso que hablabais de lo que contaba Xavier, de que a la gente se le prima más o se le orienta más a tener un trabajo estable, a lo mejor a diferencia de las culturas más anglosajonas, donde hay esa movilidad y donde estamos hartos de ver todos en las películas la imagen esa del paisano o la paisana metiendo el coche con las cosas y cambiando de la costa este a la costa oeste, sin pestañear de un día para otro. No sé si eso en España va a llegar o si la cultura española es tan diferente a esa mentalidad. Es que el mundo ha cambiado ya, es que es lo que hay, el mundo cambió ya. Yo soy hijo de funcionario, mi padre nunca entendió que yo quisiera montar un estudio de arquitectura en la época, ahora no entiende que tenga 4 empresas, de las cuales una ha fracasado, con lo cual, bueno, por lo menos son malos resultados. A mí no me gusta hablar del fracaso, ¿no? Yo creo que el fracaso hay que entenderlo como tal y es necesario para aprender, pero lo que no existe el fracaso, existen los malos resultados, y los malos resultados se toman, se analizan y se aprende uno, ¿no? Pero él nunca ha entendido que yo quisiera ser emprendedor o empresario, ¿no? A día de hoy, él ya está jubilado, sigue sin entender de hecho, que sea presidente de una asociación de jóvenes empresarios. Es más, cada vez que voy a comer a casa de mis padres, porque yo todavía sigo llevando las camisas a mi madre, cada vez que voy a comer a casa de mis padres y le cuento, oye, pues mañana me voy a Madrid bueno, pues a hablar de estas cosas de emprendedores, él siempre me pregunta, oye, ¿cuánto te pagan? Y a mí ya me fastidia la comida, ¿no? Pero es así. Yo creo que la cultura tiende a cambiar. Hoy vas a tener suerte porque a la salida Vodafone nos va a dar un regalito a todos, o sea que tranquilo, hoy puedes ir a comer a casa que está justificado. Perfecto. O sea, que no... Pues a mí me venía bien un cesto mágico. Sí. Bueno, pues al hilo de lo que preguntabas. Yo creo que la cultura emprendedora está cambiando. Algo que decía Alfonso, para mí, mi calificativo, Alfonso, es el látigo de Dios. Me encanta escucharlo hablar porque es espectacular. O sea, es una persona, yo creo que te deberías dedicar a esto, pero no aquí, en Madrid y en otros Óscar, sitios, ¿no? represéntame, yo voy, tío. Y además le puedes decir a tu padre luego, mira, ahí tienes. Un nicho de mercado nuevo. ¿Tú, Luisa, tienes esa percepción también de... Perdona, Óscar. Nada, no sé si solo un apunte. Siendo emprendedor, siendo joven empresario, es muy difícil llegar a ciertas instituciones, ciertos campos, ¿no? Y creo que nosotros tenemos una responsabilidad que es la de elevar nuestra voz. Primero a las confederaciones sectoriales, luego a las confederaciones empresariales, que aunque tiene razón Alfonso y ha dicho algo muy cierto, no nos hacen ni puñetero caso. Tenemos que estar ahí y tenemos que llegar a Madrid y tenemos que llegar pues, por las vías que nos dejan, que es la de la representación institucional, y explicarles cuáles son los verdaderos problemas de los jóvenes empresarios. Con el ministro Wert estuvimos reunidos, el controvertido ministro Wert, explicándole que la cultura emprendedora hay que empezar a fomentarla pues, desde pequeños, desde la escuela, desde la universidad. Yo en la universidad siempre eché de menos, bueno, realmente a muchos no teníamos, no sabíamos qué iba a ser de nuestras vidas, ¿no? Pero eché de menos que nos enseñaran, coño, lo que es el IVA, ¿me entiendes? O sea, es que ni siquiera el IVA te lo enseñan en la universidad. Muchas cosas en carreras, me refiero no centradas en temas empresariales, ¿no? Que aprendes química, aprendes biología, aprendes arquitectura, que a veces ni siquiera te sirve para hacer arquitectura, pero no te enseñan lo que es el funcionamiento de tu empresa. Y es algo que estamos trabajando con el ministro desde Madrid. Luisa, ¿tú tienes otra visión diferente o coincides con la opinión?